Aproximadamente el 50% de los pacientes que son diagnosticados con cáncer bucal fallecen en los primeros 5 años. Soy Andreina Tejada y hoy estaremos conversando sobre el importante rol que tenemos como clínicos en la prevención de esta enfermedad. Para quienes no me conocen, soy odontólogo ULA, profesora asistente de Patología Clínica y Terapéutica Estomatológica FOULA, coordinadora de la campaña Saca la Lengua, Prevén el Cáncer Bucal en la ciudad de Mérida. ¿Sobre qué conversaremos? Por supuesto, hablaremos sobre esa entidad que intentamos prevenir, que es el cáncer bucal, y sobre los 3 pilares fundamentales de la prevención, que es la identificación y eliminación control de factores de riesgo, el diagnóstico de desórdenes potencialmente malignos y la promoción del autoexamen de boca y de cuello. El cáncer bucal produce secuelas permanentes, secuelas físicas, psicológicas, secuelas emocionales. Actividades básicas como comer, deglutir, hablar, comunicarse, se vuelven titánicas para estos pacientes. Aquí les traigo el caso cortesía del doctor Carlos Sánchez, mi profesor y compañero de cátedra. Discúlpenos por la calidad de la imagen, la fotografía fue tomada por la misma paciente. Es un caso de recidiva de cáncer bucal. Imagínense por un momento la calidad de vida de esta paciente, cómo debe sentirse su familia, sus hijos, su esposo. No se trata solamente de que demos más años a través de un diagnóstico precoz, sino que realmente demos calidad de vida a esos años que le estamos dando al paciente. Por eso estamos hoy aquí y estamos aprendiendo sobre prevención. El 30% de los cánceres que aparecen en cabeza y cuello son cánceres bucales. El 90% de esos cánceres bucales van a ser carcinomas de células escamosas. Según el último informe que presentaron en este año en la OMS, en algunos países de Asia y del Pacífico, el cáncer bucal ya ocupa el 3er lugar en frecuencia. Y esto muy ligado a los hábitos y estilo de vida que tienen en esas poblaciones. El cáncer bucal y el cáncer de orofaringe son verdaderos problemas de salud pública. Según el Globocam, en el año 2018, 354.864 personas fueron diagnosticadas con cáncer bucal y 177.384 fallecieron ese año a causa de este cáncer. 92.887 fueron diagnosticadas con cáncer de orofaringe y 51.005 fallecieron ese año por esa causa. Lamentablemente el diagnóstico se hace muy tarde, lo que significa que los tratamientos son realmente muy costosos y poco accesibles para los pacientes, tratamientos mutilantes, alto riesgo a recidivar y por supuesto alto porcentaje de mortalidad. Por eso es tan importante que trabajemos en prevención y en diagnóstico precoz, insisto. Bueno, ¿y a qué llamamos entonces cáncer bucal? Según el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, vamos a llamar así a todo tumor maligno que aparezca en mucosa bucal, en encía, en labios, en paladar duro, en los 2 tercios anteriores de la lengua y en el trígono retromolar. El tercio posterior de la lengua y el paladar blando son territorio de orofaringe. Entonces, si encontramos lesiones malignas en esas áreas, pues las categorizaremos como cáncer de orofaringe. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestros pacientes llegan lamentablemente en estos estadios, en estas fases tan avanzadas. Esto es un paciente que nos refirió un amigo médico que lo recibió en su consulta en medio público. El paciente tenía ya esta tumoración que abarcaba cara ventral de lengua, borde lateral, piso de la boca, reborde alveolar inferior. Por supuesto, ya el paciente no podía colocarse su prótesis, ya había dolor. Él lo refiere a nuestra clínica de estomatología FOULA. Allí tenemos la oportunidad, por supuesto, de hacerle la toma de la biopsia para estudio histopatológico, para confirmar el diagnóstico clínico que ya teníamos, que era de cáncer de células escamosas. Y así fue. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nuestros pacientes llegan en estos niveles? Y es que para aquel que haga clínica en odontología sabe que nuestros pacientes, el principal motivo por el que acuden a la consulta es por el dolor. Y cuando el cáncer está empezando, generalmente no presenta dolor. Se puede ver como una úlcera inofensiva, como una plaquita blanca, como una plaquita roja,
El paciente ni siquiera sabe que lo tiene allí. Y no es hasta que alcanza estos tamaños o que verdaderamente hay dolor o parestesia, entumecimiento relacionado con ese crecimiento, que es cuando acuden a buscar ayuda médica u odontológica. ¿Cuáles son los sitios predilectos de este cáncer? Pues va a ser la mucosa bucal y la lengua. Por eso es tan importante que nos tomemos el tiempo de hacer un buen examen clínico, un buen examen de tejido blando en nuestros pacientes, ya sabiendo que lo que es la lengua y la mucosa pueden ser sitios de aparición del cáncer de células escamosas. Esto tarda entre 1 a 2 minutos, un examen bien hecho de tejido blando, y estos minutos pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte de nuestro paciente. Otro caso, cortesía del doctor Carlos Sánchez, yo también tuve oportunidad de hacer la toma de biopsia en este. Para este momento, este paciente sí tenía ganglios indurados a nivel cervical, un gangliecito con características tumorales, indurado, indoloro, que nos hacía sospechar ya de la invasión de estas células cancerígenas al resto del cuerpo por vía linfática. La paciente en este caso también era portadora de prótesis en mal estado, igual que los otros 2 casos que les he presentado. Estos 3 casos estaban entre los 60 y los 65 años. La literatura nos habla del género masculino y el paciente mayor a 60 años como los pacientes más susceptibles. Esto se relaciona, lo de la edad, un poco al envejecimiento celular y, por supuesto, a que llevan actuando sobre el cuerpo durante muchísimos más años los efectos, los factores que pueden considerarse de riesgos y nocivos para formación de cáncer bucal. Escala de la prevención. De Sousa y Adepali nos proponen esta escala para nosotros como odontólogos en lo que sería la prevención del cáncer. En la primaria estaríamos haciendo lo que hoy estoy haciendo con ustedes, y es educación. Educación sobre factores de riesgo y promoción del autoexamen. Recordando que el 75% de los cánceres están relacionados con hábitos y estilo de vida del paciente. La secundaria, estaríamos interviniendo a través del examen clínico, haciendo diagnóstico precoz de lesiones sospechosas de malignidad o desórdenes potencialmente malignizables. Y en la terciaria estaríamos haciendo revisión de los pacientes que han sido sobrevivientes de cáncer bucal para evitar la formación de recidiva, la aparición de recidiva, y de hacerlo, pues interceptarlo a tiempo. ¿Qué aumenta el riesgo a padecer cáncer bucal? ¿A qué le llamamos factores de riesgo? Bueno, por supuesto, encabezan la lista el tabaco y el alcohol, factores ambientales como la exposición prolongada al sol, deficiencias nutricionales, infecciones, y la genética, que está relacionada entre un 10 a 20% del cáncer que vemos. ¿Cómo podemos saber si el paciente tiene alguno de estos hábitos o está sometido a alguno de estos factores? Bueno, tenemos que hacer una correcta anamnesis. Sin esto es imposible, un correcto interrogatorio. Por eso es tan valiosa e importante la historia clínica dentro de nuestra consulta, bien sea pública o privada. El tabaco es el principal protagonista, el principal villano en esta lucha contra el cáncer bucal. Y es que no solamente el tabaco a manera de cigarrillo fumado, sino el tabaco en cualquiera de sus formas y derivados, ¿ok? ¿Qué vamos a tener? Una relación dosis-respuesta. Mientras más temprano empieza el paciente a consumir el tabaco en cualquiera de sus formas, más frecuentemente lo haga y a más cantidad se exponga, pues obviamente va a tener una mayor respuesta nociva y va a tener un mayor riesgo de padecer cáncer. Tenemos que una de las formas más populares es el cigarrillo fumado, por supuesto. El cigarrillo tiene más de 4.000 sustancias químicas, de las cuales 60 son cancerígenas. Claro, la nicotina está dentro de esta lista. Y no solamente vamos a tener efectos por estas sustancias químicas, efectos nocivos, sino también consecuencias a nivel físico, porque la boca, mientras el paciente tiene esta enfermedad tabáquica, se convierte en un verdadero horno, y la vamos a estar sometiendo a altas temperaturas que van a provocar también alteración celular, porque el organismo trata de defenderse ante esta agresión física, ante esta agresión química del cigarrillo. Es importante que cuando hagamos nuestra historia clínica no solamente preguntemos la frecuencia y cantidad de cigarrillos que usa nuestro paciente, sino en aquellos que dicen haberlo dejado, hace cuánto lo hicieron. ¿Por qué? Porque el organismo tarda hasta 10 años en eliminar los efectos nocivos del cigarrillo. Entonces, si la persona está dentro de esos 10 años aún, pues es considerada un paciente de riesgo a padecer lesiones malignas en cavidad bucal.
Y si hablamos de cualquiera de sus formas, por supuesto, no podemos excluir a esta forma que es tan popular en la región donde yo vivo, que es la región andina, que es el chimó. El chimó es un derivado del tabaco. Esta pasta se coloca, el paciente se la coloca en la cavidad bucal, en el reborde alveolar, en el piso de la boca, y es aquí donde vamos a ver las lesiones. Lo utilizan para mitigar el hambre, para mitigar el sueño, está relacionado con ya un arraigo cultural en cuanto a pensar que tiene muchísimos beneficios para la salud, entonces el paciente lo usa cuando tiene malestar, molestia. ¿Y qué pasa? Que tenemos estas consecuencias. Esto es un caso del doctor José Rafael Bermúdez, compañero de cátedra, que tiene una excelente línea de investigación al respecto. No voy a ahondar mucho aquí porque ustedes van a hablar de este tema con él en el foro chat, así que anoten todas sus preguntas y aprovechan la oportunidad para hacérselas. Pero sí les traigo este casito que él mismo presenta, donde vemos las lesiones asociadas al área de colocación del chimó. En esa zona la mucosa absorbe el chimó y eso es lo que causa los efectos que busca el paciente y de bienestar en ese momento. Y termina, por supuesto, también generando este tipo de lesiones. Esta paciente era consumidora de chimó, se le tomó muestras, terminó resultando displasia epitelial en estos tipos de lesiones, luego esto avanzó a un cáncer oral, la paciente es encaminada con oncología, pero decide abandonar la terapia, retoma el hábito y muere al año. Entonces sí, el hábito del chimó puede causar cáncer y puede causar la muerte de nuestros pacientes. Otra forma que está ahorita muy en boga es el cigarrillo electrónico. Este artefacto realmente tiene su origen fue creado como una herramienta para ayudar en la terapia de deshabituación tabáquica. Y esto de la mano de profesionales era muy bien llevado, de profesionales de la salud encargados de este tipo de terapia de deshabituación tabáquica. Lamentablemente, personas, y cada vez más jóvenes, empezaron a tener este tipo de hábito y ni siquiera habían sido fumadores de cigarrillo en primer lugar. Entonces, se han ido estudiando las distintas posibles consecuencias que pudiese tener este hábito en la salud en general. Pero todavía, pues los estudios son muy jóvenes, hay muy poca evidencia científica. Aquí les traigo esta revisión sistemática que hace Amato con sus colaboradores para el año 2020, donde trata de reportar entre estudios de baja y moderada evidencia las posibles lesiones que pudiesen haber en el cuerpo. Él habla de lesiones orales, donde pudiésemos ver lengua negra vellosa, como la que vemos allí, reacciones alérgicas a los metales que componen este artefacto, formación de carcinógenos endógenos y cáncer bucal. Por supuesto, como esto es una costumbre muy nueva aún, falta muchísima información científica al respecto. El alcohol junto al tabaco hacen una dupla peligrosa. Aumentan hasta 30 veces el riesgo de padecer cáncer bucal. Y es que el uso del alcohol aumenta la permeabilidad, hace nuestras células epiteliales muchísimo más porosas y esto facilita la entrada de los distintos carcinógenos al cuerpo. El etanol, cuando entra en contacto con la microbiota oral, tiene un producto que es este metabolito, que es el acetaldehído. Él es un verdadero cancerígeno, él produce mutaciones celulares e interfiere con los mecanismos de reparación del ADN y además también está presente en el humo del cigarrillo. Los pacientes bebedores crónicos, por supuesto, tienen 10 veces más riesgo de padecer cáncer. Ellos tienen supresión del sistema inmunológico, que es el que los defiende, desnutrición, que está íntimamente ligada con la aparición de cáncer oral también, y el efecto carcinógeno, por supuesto, va a ser acumulativo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras mayor sea la cantidad y el tiempo que el paciente consuma alcohol, pues mayor va a ser el riesgo que éste tenga. Vamos creando entonces un perfil de este paciente de alto riesgo. Pero ¿qué pasa si mi paciente ni fuma ni bebe? Bueno, hay otros factores que también están asociados a la aparición del cáncer, y es la exposición solar prolongada, nuestros pacientes que son agricultores, pescadores, mototaxistas, vigilantes, que su trabajo hace que todos los días se expongan una gran cantidad de horas al sol. Ellos pueden ser susceptibles a padecer cáncer de labio, las deficiencias nutricionales, la desnutrición, infecciones virales, bacterianas y micóticas. Y aquí, por supuesto, encabeza el VPH. El VPH está bien descrito como factor etiológico en cáncer oral
este tipo en cáncer de orofaringe, disculpen, este tipo de cáncer aparece cada vez en personas más jóvenes y contrariamente tiende a tener una mejor respuesta a la radiación, por eso tiene un mejor pronóstico. Es muy importante que como odontólogo perdamos el tabú y el miedo de conversar sobre nuestros pacientes sobre educación sexual, ya que son muchas las manifestaciones bucales que pueden tener las enfermedades de transmisión sexual en boca, y sabemos que varios de estos virus pudiesen estar asociados a aparición de cáncer. BPH en orofaringe comprobado científicamente como factor etiológico. ¿Qué es lo que pasa en cáncer bucal? Que todavía no hay suficiente evidencia científica, pero es importante que prestemos atención a los pacientes que tengan historial de BPH en boca. Las infecciones bacterianas. Esto es bien interesante porque más o menos un 20% de los cánceres bucales no tienen una causa bien definida y se está intentando relacionar con alteraciones de la microbiota oral. Y aquí el periodoncista juega un papel fundamental en lo que es el eslabón para lograr la prevención, porque se están asociando bacterias periodontopatógenas, especialmente lo que es la Porphyromonas gingivalis, en la aparición de desórdenes potencialmente malignos y de cáncer bucal, ya que ella altera, eh, produce alteraciones celulares, promueve la proliferación, inhibe la apoptosis, y con otras bacterias pudiera ser precursora de la evolución de la carcinogénesis. En la enfermedad periodontal, este patógeno está en abundancia, por eso es tan importante el control periodontal ahora como un método de prevención de cáncer bucal. Infecciones micóticas, sabemos muy bien que la candidiasis crónica está asociada a la aparición de cáncer. Traumatismo crónico, aquí la comunidad científica se divide. Hay una corriente que dice que esto no está relacionado con la aparición de cáncer y otra corriente que dice que sí, que pudiese estar relacionado pero como cofactor. Es decir, tiene que haber la presencia de alguno de los factores de los que les he hablado junto con el traumatismo crónico para que pudiésemos hablar de él como asociado a la formación de cáncer bucal. Lo que nos dice nuestra casuística es que sí, debe haber definitivamente una asociación con el traumatismo crónico. La higiene bucal deficiente, porque promueve, obviamente, la formación de infecciones de las que hemos hablado. Alteraciones con riesgo a malignizar. Los desórdenes potencialmente malignos son situaciones clínicas que ponen al paciente en un mayor riesgo de padecer cáncer bucal. No necesariamente va a evolucionar a cáncer, pero sí aumenta el riesgo a que lo haga. Aquí tienen algunas lesiones de las descritas como desórdenes potencialmente malignos por la OMS en el reporte del 2017. Esta es la última clasificación. Vamos a hablar de algunas de ellas. La leucoplasia es una placa blanca que no se desprende y que no puede ser diagnosticada como ninguna otra cosa. Es decir, que es un diagnóstico por exclusión. Yo antes debo haber hecho mis diagnósticos diferenciales, por ejemplo, con queratosis friccional, con candidiasis, con nebus blanco esponjoso, con líquen plano, y después que yo he descartado todas las lesiones blancas posibles, ahí es que llamo esto una leucoplasia. Esto está íntimamente ligado con el paciente que consume tabaco. Si no es así, debemos prestar especial atención a este paciente porque significa que es una leucoplasia a la cual no le tenemos un factor etiológico. Y la conducta en ese caso no puede ser tan expectante, debemos ser un poquito más radicales. La literatura habla hasta de un 10% de riesgo a malignizar de estas leucoplasias. La eritroplasia es la contraparte roja de la leucoplasia, estamos hablando de una lesión, una placa blanca, una placa roja, disculpen, brillante, que obviamente no desprende y no puede ser diagnosticada como nada más. Y esta sí tiene hasta un 50% de riesgo de malignizar. Hay autores que hablan de 90% de malignizar. Aquí la conducta no puede ser tan expectante, debemos llevar la muestra al microscopio lo más pronto posible para descartar presencia de displasia o cáncer. El 95% de los cánceres orales de células escamosas de tipo labial pudieron haber sido precedidos por quelitis actínica. La quelitis actínica es un desorden potencialmente maligno, como lo vemos aquí, que se da por la exposición prolongada a los rayos ultravioletas. Va a ser característico la pérdida del borde vermellón, vamos a ver placas blancas, erosiones, costras, úlceras en sus estadios más avanzados, y de tener una quelitis actínica
es definitivamente de tener un cáncer de células escamosas labiales de formación. ¿Qué hacemos ante un posible DPM? Bueno, Araya nos propone este algoritmo donde al sospechar de un desorden potencialmente maligno tenemos la opción de, si tenemos una causa definida, eliminar la causa y citar al paciente a las 6 semanas. Si la lesión no disminuye o no cura, pues debemos hacer biopsia. Si en la primera consulta no tenemos una causa bien definida, de una vez nos vamos a lo que es la biopsia. La toma de biopsia, si usted está entrenada para hacerlo, hágalo, porque cada día que este paciente pasa sin diagnóstico es un día más que pasa sin tratamiento. Si no, deriva al especialista. ¿El especialista en qué? En medicina oral o estomatológica, patología bucal, cirugía oral o maxilofacial y otorrino, si se trata de lesiones en orofaringe. El autoexamen, llegamos al último pilar en la prevención, es una herramienta valiosa, sencilla, gratuita, que está literalmente en las manos de nuestros pacientes. Se trata de 5 pasos fáciles donde el paciente lo que va a buscar son cambios de color, de consistencia, de forma, de textura, recordando que la mucosa debe ser toda rosadita en distintas tonalidades, lisas, no debe tener abultamientos, no debe tener zonas induradas. Los invito entonces a pasearse por las redes de esta campaña espectacular que saca la lengua. Esta campaña empieza en Chile con el doctor Patricio Rubio y se va difundiendo a distintos sitios de Latinoamérica. Allí pueden tener acceso a este tipo de infografías. Las redes que les voy a dejar al final de la presentación también pueden tener acceso al video, puedo hacérselas llegar al correo para que compartan con sus pacientes, las coloquen en sala de espera y aprendan la forma correcta de hacer este autoexamen. Es bastante sencillo, pero debería formar parte de la rutina cuando estamos explicando así los métodos de higiene bucal correctos. Deberíamos también tomarnos el tiempo de explicarle al paciente cómo hacer un correcto autoexamen. Y estoy segura que esta va a ser una herramienta muy valiosa y que salvará muchas vidas. Muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Aquí mis redes, las de la cátedra y las de la campaña Saca la Lengua Venezuela.